¡Alerta! La Virgen María está pidiendo oraciones para prevenir la Tercera Guerra Mundial. La Virgen María está pidiendo ayuda en su intervención para detener la guerra nuclear. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Mientras el mundo hoy teme la devastación de una guerra mundial nuclear, los cristianos sufren una persecución terrible. Y una advertencia del cielo sobre ambas cosas las encontramos en Nicaragua. Un año antes de las apariciones de Medjugorje, Nuestra Señora se aparece al humilde campesino Bernardo Martínez, de 50 años, miembro de una comunidad neocatecumenal. Los hechos ocurrieron en Cuapa, un pequeño pueblo a 150 kilómetros de Managua. Bernardo luego sería ordenado sacerdote en 1995 y falleció 5 años después. Aquí hablaremos sobre cómo Nuestra Señora bajó a Cuapa a alertar sobre una tercera guerra mundial, cómo el comunismo ha perseguido a los cristianos en Nicaragua y cómo ambas cosas son más actuales y peligrosas en el mundo que décadas anteriores. La Virgen de Cuapa, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y la reconciliadora de todos los pueblos y naciones de Venezuela son las 3 apariciones principales aprobadas por los obispos en Latinoamérica en el siglo XX, con la particularidad de que la aprobación de las apariciones de la Virgen de Cuapa provino de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Nuestra Señora de Cuapa apareció en un contexto de desastres naturales. Un grave terremoto acababa de azotar Nicaragua, de conflictos sociales, el derrocamiento del dictador Somoza, del avance del comunismo. El sandinismo se hace con el poder bajo el liderazgo de Daniel Ortega, un marxista que se unió inmediatamente al bloque del Este y comenzó a perseguir a los cristianos. Y en medio de la Guerra Fría entre Este y Oeste, que aumentaba el peligro de una guerra nuclear, porque ambos tenían y siguen teniendo los mayores arsenales nucleares. Estos 4 elementos están aún más presentes al día de hoy, porque arrecian los desastres naturales, los conflictos sociales recorren el mundo, el comunismo ha vuelto y la persecución de los cristianos se ha ampliado, incluso a regímenes que no son comunistas. Y se ha desatado una nueva guerra fría entre Occidente y Oriente, que produce guerras por todos lados. Las principales son en Ucrania y en Tierra Santa. Bernardo Martínez tuvo 5 apariciones de la Virgen de Cuapa en Nicaragua. El 15 de abril de 1980, Bernardo vio una luz extraordinaria cerca de una antigua capilla. Y el 7 de mayo se le aparece la Virgen en un lugar remoto del valle de Cuapa. La aparición le revela su nombre y le dijo: «Vengo del cielo, yo soy la madre de Jesús», con una voz tan dulce que jamás había oído de mujer ni de nadie semejante tonalidad. Y le pidió 4 cosas: que le diga a la gente que recen el rosario todos los días, que se amen entre ellos, que cumplan con sus deberes y que hagan la paz. Le dijo concretamente: Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y está amenazada con sufrir más. Seguirá sufriendo si no cambia. Reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo. Si no cambian, la llegada de una tercera guerra mundial está cerca. ¿Por qué dijo esto en Nicaragua, un país latinoamericano que no tiene peligro de participar en una guerra mundial? Porque la tercera guerra mundial afectaría a todos, ya que sería nuclear y con consecuencias planetarias. Luego, en la noche del 9 de junio de 1980, Bernardo ve a la Virgen en sueños y le dio una visión del paraíso. Y la última aparición sucedió un emblemático 13 de octubre, el mismo día de las últimas apariciones de Fátima y Akita. En esta aparición, Nuestra Señora le repitió la necesidad de paz y de orar para que no sucediera una tercera guerra mundial, y se presentó como continuidad de Fátima,
al pedir que se restaure la devoción de los primeros 5 sábados en reparación al Inmaculado Corazón de María. Recordemos que las apariciones de Fátima habían dejado claro que el mundo estaba en peligro de una guerra nuclear y que el principal intercesor para que no ocurriera era la Virgen María. En la parte revelada del tercer secreto de Fátima, Nuestra Señora le mostró a Sor Lucía un ángel con una espada de fuego centelleando en la mano, cuyas llamas parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que irradiaba de Nuestra Señora. Y ante eso, el ángel señalaba la tierra y decía con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Esa espada llameante, que podría hacer caer fuego, como si el ángel pusiera el mundo en llamas, suena como un arma atómica lanzada en una confrontación nuclear, y María interviene para que no suceda. En esa aparición la Virgen dijo que si la gente no se convierte, vendrá una guerra peor que la primera, y anticipó la señal que daría cuando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 ocurrió una aurora boreal inusual en el hemisferio norte, que dicen expertos causó reflexiones atmosféricas idénticas a las causadas por las nubes de hongos nucleares. En 1939 comenzó la guerra cuando Alemania invadió Polonia y culminó en 1945 cuando Estados Unidos usó por primera vez la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, casi 2 décadas después el mundo siguió bajo la amenaza nuclear. En 1973 Nuestra Señora diría precisamente en Japón, en las apariciones de Akita, que si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. El fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad. Esta alusión al fuego que caerá del cielo nos hace pensar también en un estallido atómico. Nuestra Señora ha intercedido varias veces para que no estalle la guerra nuclear. En el año de 1962, cuando la crisis de los misiles de Cuba, Juan XXIII envió lo que se llama la versión diplomática del tercer secreto de Fátima a los líderes mundiales, y se solucionó el conflicto. El 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, pero aunque no mencionó Rusia, unos meses después se evitó milagrosamente una guerra nuclear, cuando fallaron los sistemas de detección rusos y anunciaron un ataque de Estados Unidos con 5 misiles. Pero el militar responsable tuvo la iluminación de no entrar en pánico porque era un error. El 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II consagró al mundo nuevamente al Inmaculado Corazón de María sin mencionar Rusia. Y 2 meses después, el 13 de mayo de 1984, en el 67 aniversario de la primera aparición de Fátima, sucedió una catástrofe a la flota naval rusa de Severomorsk, repleta de misiles. Y en noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y en diciembre de 1991 se desintegró la Unión Soviética. ¿Y qué hay de la persecución a los cristianos? Nicaragua hoy es uno de los lugares de mayor persecución de los cristianos, como en 1980. Al momento de este vídeo, el gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo a la Iglesia. Se apropió de universidades y otras instituciones católicas y prohibió todas las manifestaciones públicas de fe. También en 1980, Bernardo Martínez se había enfrentado a la persecución sandinista porque se negó a la petición de funcionarios del régimen para que dijera que la Virgen estaba del lado sandinista. Se le ofreció un rancho con ganado y una mujer trató de seducirlo. Y como Bernardo se negó, explicando que no podía negar la verdad, los sandinistas lanzaron un ataque acusándolo de ser loco e histérico. La policía allanó su casa y trataron de secuestrarlo. Y entonces fue llevado a un seminario
para su custodia.